La más religiosa del barrio era una de mis tías. Hablaba de amor al prójimo y me tiró mi tortuga ninja. Decía que era del diablo y la arrojó al patio del vecino. Manos míos, no era del diablo, era mi tortuga ninja. Les juro que no era del diablo, era mi tortuga ninja. Bueno, para ser justos, esa canción cuenta una historia real, pero no es una historia mía. Es una historia que me robé de por ahí. Entonces, les prometo que les voy a dar un poquito más de contexto en un momento. Ahora, quiero empezar por mencionar de que la vez pasada estuve platicando acerca de una etapa corta de mi vida, que estamos hablando de que serían los 8 o 9 años de edad, pero yendo hacia atrás y haciendo el recuento, pues yo creo que hay muchas cosas que platicar también de una etapa previa, ¿no? Como en estos videos voy a estar hablando más acerca de las iglesias por las que pasamos, por eso me estaba enfocando más en eso, pero también hay una etapa muy interesante también previo a esa experiencia en esa iglesia bautista, de que, bueno, y pues ya más el acercamiento que tenía era más, bueno, todo lo que tenía que ver con la religión y todo eso era más como influenciado por la familia, ¿no? Tías, tíos, primos, porque como tal vez les había comentado anteriormente, la gran mayoría de mi familia, y esto es por parte de mi mamá y por parte de mi papá, pues son cristianos evangélicos de varias denominaciones. Tengo familia que se encuentra en Asambleas de Dios, en las bautistas que he mencionado anteriormente, en iglesias bíblicas, adventistas, no me acuerdo qué otros, pero sí, sí hay varios por ahí. Esas son las principales, ¿no? Las principales denominaciones en las que se mueven eh, las creencias de mis familiares. Esta historia de la canción, pues es algo que le pasó a un primo en una Navidad. Yo tenía que sería pues unos 6, 7 años, no me acuerdo la verdad cuánto, pero yo no me acuerdo de la historia, me la cuenta mucho mi primo y la cuenta como con, con coraje, ¿no? Y algo de tristeza porque pues eran tiempos difíciles, se batallaba para tener un juguete nuevo, ¿no? Y en una Navidad, pues en un intercambio, alguien le regaló a mi primo una tortuga ninja nueva ahí en su paquete y todo, y pues no manches, una tortuga ninja era la mera hostia, ¿no? Y de esas mañanas en las que andas ahí jugando con los primos y presumiendo tus regalos y tus juguetes. No, 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 yo como les digo, no recuerdo, pero tengo la impresión de que fue la Navidad. La reunión familiar fue en la casa de mi tía, la más religiosa. Y pues ahí cuando andaban jugando con sus cosas, pues llega mi tía y ve a mi primo con su tortuga ninja. Entonces la vio y dijo, ¿esta cosa qué es del diablo? Y la aventó al patio del vecino. Y pues fue una cuestión de que ya no se pudo recuperar porque pues creo que había un perro muy grande ahí, muy bravo en ese patio, ¿no? Entonces pues ya se dio por perdido ese asunto. Entonces, este comportamiento pues puede ser una historia algo triste y graciosa a la vez, pero es importante porque estamos hablando de una edad en la que los niños están desarrollando su personalidad, ¿no? Una vez escuché de un psicólogo que decía que hasta los 7 años de edad eh, se define quiénes somos, qué personalidad vamos a tener y esto nos va a regir por el resto de nuestra vida. Y pues yo tengo
primos poquito mayores que yo, primos un poquito menores que yo, somos un grupo grande, la familia, una familia grande, y todos estábamos bajo esta influencia, ¿no? Y yo veo todavía la fecha en mí y en mis familiares como estos pensamientos hasta la fecha siguen, ¿no? Siguen marcando nuestras vidas, porque era extraño, ¿no? En el cristianismo, pues se presume de no ser como supersticioso y tener creencias tontas, como por ejemplo nunca nos inculcaron que creer en Santa Claus, nunca nos inculcaron que los fantasmas, que la magia o esas cosas, ¿no? Este, de ese tipo, las supersticiones, la hechicería, todo eso se decían que era falso y que no existía y todo, pero al mismo tiempo había creencias muy extrañas, ¿no? Pues no hablemos ya de las creencias fundamentales del cristianismo como tal, sino lo que se suma que no tiene nada que ver, como por ejemplo, y esto viene de las iglesias, de pronto un pastor lee por ahí algún artículo muy sensacionalista de algún otro creyente que dice que esto es del diablo, por ejemplo, las caricaturas son del diablo, Disney es del diablo, me acuerdo que el hijo de mi tía, la que le tiró la tortuga ninja a mi, a mi otro primo, el hijo de ella, una vez, sacó su colección de tazos y empezó a quebrarlos y a quemarlos, creo que hasta los orinó, porque decía que, pues les dijeron en la iglesia que eran del diablo, ¿no? Entonces tenían que deshacerse de todo eso. Y así había muchas cosas, ¿no? De hecho, mi primo en aquel entonces contaba, y yo casi creo que escuchó esta historia en la iglesia, de que un tazo, uno de las caricaturas del tazo sacó la mano, se materializó, sacó la mano y ahorcó al niño, ¿no? A un niño que estaba jugando con esos tazos, entonces por eso mi primo andaba ahí quemando todos sus tazos y destruyéndolos. Bueno, entonces, así había muchas cosas, ¿no? En una ocasión yo llegué con ese primo mío a la casa de mi tía, y platicándoles de que había visto un programa de David Copperfield, el mago, ¿no? No recuerdo bien qué trucos había hecho, creo que se partía a la mitad y movía su torso para, para todos lados y las piernas ahí se quedaban, ¿no? No sé si desapareció la Estatua de la Libertad o la Luna o algo así, pues como les digo, no se fomentaba este pensamiento de creer en la magia y eso, sino que a mis papás les gustaba eso y decían, ah, pues son trucos y mira, lo hacen así, ya sea, o tal vez hicieron este truco, etcétera. Bueno, ok. Pues yo no me lo creía, pero se me hacían muy chidos los trucos. Entonces, yo iba muy emocionado a platicarle a mis primos, no, que sí vieron el programa de David Copperfield. Y claro que había una cuestión ahí que pues obviamente algunos de ellos no lo vieron porque pues como en la casa de mi tía, pues no tenían televisión. Era una cuestión que estaba mal tener televisión. Nosotros en mi familia pues nos veían mal por tener televisión. Entonces pues mi primo se burlaba de mí, ¿no? Y decía, y pero lo de la magia es del diablo, y te gustan las cosas del diablo y todo eso, y ahí como que hasta se usaban las creencias para hacer bullying, ¿no? Entre los niños y burlarnos entre nosotros. Entonces, es curioso porque, pues, o sea, cómo atacamos cosas que no tienen nada que ver y que son, pues, mero entretenimiento, ¿no? Pero actitudes que son dañinas, pues no las vemos, ¿no? Entonces, por ahí me acuerdo mucho de ese tiempo porque, pues, como quiera, sí te va a ir dejando una marca, ¿no? Y cosa curiosa, que nos acordamos mucho de mi tía y su esposo y mi primo, pues, el hijo de ella, que, bueno, bueno, toda la familia entera, porque son más, ¿no? Que no tenían tele y estaban en contra de la televisión, pero sí les gustaba ir a visitarnos los viernes en la noche porque era cuando veían MacGyver, ¿no? Veían con nosotros, nos gustaba ver MacGyver, no sé si les tocó saber de este sujeto que era un tipo detective que resolvía problemas científicos muy complejos, con cosas muy sencillas que tenía a la mano y desactivaba bombas y salvaba al mundo con una navaja suiza, ¿no? Pero era un programa pues saludable y medio familiar y pues a mis tíos les gustaba ir a verlo con nosotros. Hasta el día que en un episodio pues MacGyver se ligó a una chica, ¿no?
Tengo esta memoria de creo que se besaron y no me acuerdo si se bebieron una cerveza o algo así. Y pues ya, fue el acabose. Mis tíos dijeron, no, pues ese programa ya no es de Dios, ya no lo vamos a ver y dejaron de ir a visitarnos los viernes en la noche para ver MacGyver. Entonces, pues platico estas cuestiones porque mi tía vivía en una casa que estaba junto a la casa de mi abuela y era como el centro de reunión de toda la familia, todas mis tías, todos mis primos, todos mis tíos. Ahí nos juntábamos, ahí pasábamos las navidades, ahí nos la manteníamos jugando al bote volado, a la quemada, etcétera, ¿no? Entonces, mi tía y su cosmovisión o sus creencias, ¿no? El modo en que ella percibía o que ella vivía su cristianismo, pues era una influencia muy marcada en la vida de tanto mi mamá, por ejemplo, como mis otras tías y mis primos, porque como quiera, si alguien llega y se planta como el bastión de la moralidad y de lo que está bien y lo que está mal, pues pues como quiera las otras personas ahí tienen algo de, bueno, pues sí, hay que hacerle caso, tiene razón y sí es cierto. Y entonces nos marcaba mucho la forma tan estricta de ver la vida. Obviamente, pues en ese entonces, tanto en mi casa como en las casas de mis primos, pues el correctivo era físico, ¿no? Sí era una cuestión de que se recurría al cinto, a la chancla y a todo eso para disciplinarnos, ¿no? Y en la casa de mi tía en particular era muy marcado ese asunto, también por parte de su esposo, ¿no? Y todo. Pero bueno, esos son otros temas ya, pero sí creo que tuvo mucha influencia en la vida de toda mi familia, el modo en que ellos vivían su cristianismo, ¿no? Y no solamente esto, sino que también se tenía que imponer a los demás. Por ejemplo, hasta nuestro modo de hablar, pues, o sea, andábamos ahí jugando en la calle y todo, y si se nos salía un hijo, la hijo es qué gacho, no manches, palabras así. Para ellos era, no, 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 esas son palabrotas y no debes hablar así, ya estás bien mal y bla, bla, bla. Entonces, pues siempre hay un sentimiento de culpa muy marcado, ¿no? Y es curioso porque, pues, como les digo, esto viene desde las iglesias. El pastor siempre se tiene que vender a sí mismo como un ejemplo de moralidad y de ética. Y en realidad no lo son. Es gente que, pues, tiene una ocupación que es estarle hablando de la Biblia a la gente porque, pues, les gusta y de ahí sacan el gasto para la familia, ¿no? En fin, eso fue una etapa previa a lo que había platicado en el capítulo anterior, que fue la experiencia que tuve ahí en Álvaro Obregón que tuvimos mi familia y yo con la Iglesia Bíblica Fundamental Independiente. Y cabe resaltar que, y no sé por qué siempre vas a estar diciendo, bueno, sí sé, Bautista Fundamental Independiente, perdón. No sé si lo dije mal la vez pasada, siempre me confundo, pero es que después fuimos a otro tipo de iglesias bautistas en el futuro, y ya después les estaré platicando de eso. Em, y eso fue previo a eso, ¿no? Pero eso fue aquí en Ciudad Cuauhtémoc y estoy hablando de la familia por parte de mi mamá. En ese entonces, pues también asistíamos a una iglesia bautista fundamental independiente. Entonces, pero ahí no recuerdo muchas cosas de esa iglesia, ¿no? Ya estaba un poquillo más chico y como que todavía me valía. Em, Ahora, moviéndonos hacia el futuro, pues después de eso nos fuimos a Álvaro Obregón, estuvimos un año y medio por allá en la iglesia del pastor alemán que les platico, y ya de ahí pues nos fuimos a Chihuahua, a una iglesia bíblica. Y antes de hablar de esta iglesia, pues me gustaría platicarles un poquito de una división muy grande que hay entre las iglesias evangélicas, ¿no? Porque a mí me tocaba antes o toda hasta la fecha cuando le platico a alguien que yo era creyente, que yo era cristiano, que no era católico. Entonces dice, entonces tú te andabas por ahí, hablando en lenguas y desmayando y bailando, danzando y esas cosas que hacen. Y yo, bueno, me tocó andar ahí porque tengo familia
que nuevamente, pues por ahí, primos y una tía que por ahí van a esas iglesias y pues me tocó convivir mucho con ellos, pero no me tocó asistir regularmente a esas iglesias. Después estaré platicando de mi paso por ahí. Pero no, mis papás lo que perseguían era, era las iglesias más conservadoras, ¿no? Casi como la política o como en el soccer o hasta en las películas, que si te gusta Marvel, que si te gusta DC, ¿no? Este, es más o menos igual, ¿no? Casi siempre todo se divide en dualidades, ¿no? Entonces en las iglesias evangélicas hay como dos líneas, dos estilos de iglesia para en los que se puede dividir. Por ejemplo, hay iglesias como las bautistas, en las que me tocó a mí crecer, que son muy conservadoras, muy solemnes en sus liturgias. No sé si está bien usar esa palabra, pero ellos no la usan. Para ellos es culto, ¿no? Y en sus cultos son más solemnes, mucho órgano y todo eso. Y están las otras que son más liberales y más, al menos las iglesias conservadoras les llaman a estas carismáticas, no sé si así se hagan llamar ellos mismos, donde son los que hablan en lenguas, que hablan de profecía, que los dones del espíritu, que danzan y se desmayan, etcétera, ¿no? Ahora, estas iglesias conservadoras, las más solemnes, también tienden a tener una doctrina, cuando hablamos de la salvación, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado de la salvación y esto es algo en lo que nos vamos a meter más adelante a debatirlo. Cabe siempre resaltar que yo ya no creo estas cosas, pero pues marcó gran parte de mi vida, ¿no? Entonces, a veces cuando estoy hablando estas cosas van a escuchar a un cristiano hablando, porque pues para mí se me da natural, ¿no? Este asunto por tanta programación que recibí desde niño. Pero hablemos de esa salvación. La salvación, todas las iglesias creen en la necesidad del hombre de ser salvo, ¿no? ¿Y ser salvo de qué? Ser salvo de cosas espirituales, por ejemplo, que dicen que Dios no te va a salvar del sufrimiento, Dios no te va a salvar de tus problemas, Dios. Hay iglesias que sí usan este tipo de estrategias para jalar gente, pero en general todo tiene que ver con algo espiritual, ¿no? Entonces dicen, ¿no? ¿Qué es esto, no? Pues bueno, en la creencia es de que el hombre en su momento cayó, desobedeció a Dios, pecó, está condenado a la muerte y a una eternidad de sufrimiento sin Dios, a menos de que alguien pague su deuda, ¿no? Entonces por eso vino Cristo, ¿no? O sea, Dios se hizo carne y pagó la deuda que nosotros teníamos consigo mismo, pero con el Padre, o no sé. Ya después hablaremos de esos temas. Entonces el caso es de que Cristo resucitó. Entonces tú cuando aceptas ese sacrificio de Cristo, pues Cristo te limpia de tus pecados y eres salvo. Y esto lo creen casi todas las iglesias, o todas las iglesias en las que me tocó estar. Yo creo que es lo que define a las iglesias evangélicas, ¿no? Pero los más conservadores piensan que una vez que tú te entregas a Cristo o aceptas a Cristo en tu corazón, eres salvo de una vez y para siempre. Y no hay nada que te pueda quitar eso. Las iglesias más liberales creen que tú te entregas a Cristo, eres salvo, pero si de pronto por ahí cometes un pecado, pierdes tu salvación, entonces tienes que arrepentirte otra vez y ahí estar en ese vaivén, ¿no? De arrepentimiento y de pecado. Entonces, y esto es algo que creo que las dos líneas creen en un rapto, ¿no? Y esto es algo muy interesante porque es algo que también marcó mucho mi vida y mi forma de ver la vida, ¿no? Yo tenía esta creencia muy marcada también de que un día Cristo iba a venir y se iba a llevar a los suyos. Así de repente mucha gente iba a desaparecer de la faz de la tierra y los que se quedaron pues iban a estar sorprendidos y arrepentidos de que nunca se entregaron a Cristo, etcétera. Entonces, estas iglesias más liberales piensan que incluso cuando tú creías, tenías fe, aceptaste a Cristo y todo, pues si cometiste un pecado, pues de pronto viene Cristo y te quedas, ¿no? Entonces, y están las otras de que, como las que buscaban mis papás, donde no, pues o sea, esta más doctrina más conservadora
de que pues si pecas, o sea, pues esto es que estás en un proceso y Dios te está cambiando, pero se tiene que notar ese proceso, no puedes perseverar en el mal y en el pecado. Y pues, sinceramente a mí me parecen absurdas las dos doctrinas, pero pues les platico esa interesante división entre las iglesias evangélicas. Entonces, en Chihuahua fuimos a parar a una iglesia bíblica, no era bautista, pero tenía ese tipo de doctrina y tienen, creo que esta iglesia todavía existe y todavía tengo familiares que siguen asistiendo ahí a la fecha, ¿no? Entonces, y les estoy platicando cosas que pasaron hace más de 30 años, ¿no? En esta iglesia, me acuerdo que el primer día llegué y tenían otra ubicación diferente a donde están ahora. Llegamos y un primo mío, más un poquito mayor que yo, me dice, vente, vamos a hablar con el maestro de la escuela dominical de los intermedios, a ver si puedes estar con nosotros, porque creo que a mí me faltaba como un año para estar en esa clase, ¿no? De los preadolescentes o algo así. Y sí, sí, entré a la clase con mi primo, o me colé ahí, no me acuerdo si conté mentiras y dije que tenía otra edad. La cuestión es de que les iban a dar pizza, ¿no? Y les estoy hablando un tiempo de que, pues, esto fue hace muchos años y yo venía de un pueblito acá bien lejos, donde no había pizzas, ¿no? Esa fue la primera vez en mi vida que yo probé la pizza, ¿no? Este maestro de la escuela dominical de los intermedios les dio pizza y eso es algo interesante porque me acuerdo de este señor más o menos de su cara y todo, y pues, se veía un sujeto muy agradable. Tiempo después, o sea, que será 1 o 2 semanas, así, un tiempo así mínimo, ¿no? Después de eso, se supo que iba viajando este señor en la carretera y su auto se fue por el precipicio y se encendió en llamas y él falleció creo que con otra persona que venía con él. Entonces, estuvo muy grotesco ese asunto, muy, muy feo. Se lamentó mucho ahí en la iglesia y hablaron del hermano, recordaron ahí su vida, este, y ya, pues, oraron por la familia y todo eso. Pero bueno, tiempo después, ya, no me acuerdo si un año o algo así, no me acuerdo, pero se descubrió que este señor estaba vivo. Entonces, que tenía por ahí unas cuestiones, no me acuerdo si de deudas o algo así. Entonces, el caso es de que fingió su muerte, ¿no? Entonces, para cobrar un seguro o algo así. Y eso es algo muy turbio, ¿no? Porque había unos cadáveres en el auto y dice uno, pues, ¿de dónde salieron? Y es bien raro porque en esa misma iglesia, después nos dimos cuenta de otras cosas muy, muy turbias que pasaban ahí. No tanto como de los pastores, o, bueno, la familia pastoral y nada de eso, sino otras personas que asistían en esa iglesia que eran líderes y todo eso, que cantaban en el coro, etcétera. Entonces, yo cuando debato y platico estos temas con mis papás, mi mamá me ha llegado a preguntarme, me dice, oye, y ustedes como que nos culpan, sienten que, o sea, tanto yo como mis hermanas y mi hermano, ¿no? Sienten que los expusimos demasiado, a personas así, asá, ¿no? Esto porque pues yo creo que ya a este punto todos sabemos que en las religiones, en todas, ya no nos clavemos en una sola religión y ataquemos. Está lleno de gente con trastornos muy, muy, muy severos, ¿no? Y yo le digo a mi mamá, pues en realidad, a pesar de que yo no estoy de acuerdo y yo no es una vida en la que quiero educar a mi hija, y tenerla en la iglesia y exponerla a gente con ideas raras y todo eso, yo considero hacia atrás y veo el tipo de padres que mis padres fueron y son hasta la fecha, pues ellos hacían lo que consideraban que era mejor para nosotros y no puedo estar más que agradecido por eso, ¿no? A pesar de que no esté de acuerdo, pues qué mejor que hacer lo que consideras mejor. Todos cometemos errores y ni hablar, no nos queda más que, pues todo es prueba y error, ¿no? Y entonces en su momento yo sé que mis padres fueron sinceros y creían que ese era el mejor camino en el cual educar a sus hijos. Entonces, pues yo estoy agradecido con ellos y me siento afortunado
de que no nos hayamos topado con cosas peores que nos hayan sucedido a nosotros, porque sí se dieron cosas muy feas por ahí en las iglesias de que nos tocó estar, ¿no? No era como un patrón, como sucede en la religión más próspera del mundo, de cuestiones de abuso y esas cosas, pero sí sucedían cosillas por ahí que, 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 que pasaban en las familias de hasta líderes de la iglesia, ¿no? Y todo eso. En esa iglesia yo recuerdo, no recuerdo mucho las cuestiones doctrinales y todo eso, pero me acuerdo mucho que llegué y tenían un coro, ¿no? Ahí donde había, era como de puros hombres, ¿no? El coro y hacían sus armonías ahí chidillas y ya eran poquito más liberales que los bautistas fundamentales. Ellos traían sus guitarras, había por ahí alguien que tocaba un bajo y fue la primera vez que yo vi a alguien tocando el bajo y decía, ah, caray, esa guitarra qué, ¿no? No suena, porque lo toca con huevo, el vato nomás toca así como que una cuerda. Y ahí fue cuando alguien me explicó, ah, pues el bajo, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, como algo ya más impactante de esa época de mi vida, eh, fue que de, de, cuando yo terminé quinto de primaria, durante las vacaciones largas, este, y, a mi papá le pidieron que si se podía ir de misionero unos meses a una iglesia que no tenía pastor, casi cerca de Durango, ya en la parte baja del estado de Chihuahua, en un pueblito que se llamaba Origame. Y era un pueblo que pues ya no hay rarámuris, allá son tepehuanes la gente que vive en esas áreas. Y no había electricidad, y fue un tiempo muy difícil, aunque fueran 2 meses, fue algo que nos dejó muy marcados porque la iglesia mi papá, pues bueno, añadiendo a esto, mi papá en ese entonces estudiaba en el instituto de la iglesia para misiones y todo eso. Y aparte, trabajaba en las maquilas, pues para sacar el gasto, ¿no? Entonces, pues era tan difícil el tiempo en Chihuahua en ese entonces que pues yo todo lo que estuve en quinto de primaria viví con unos tíos, una tía y un tío y mis primos que son más o menos como mi edad. Entonces, pues yo estoy muy agradecido ahí con mis primos por aguantarme y mis tíos por hospedarme tanto tiempo, ¿no? Pero en ese entonces, pues yo oraba, ¿no? Y le pedía a Dios que ya estuviéramos juntos la familia y que es curioso, ahora veo hacia atrás y pues era un niño que de unos, no sé, 11 años, 10 11 años, pidiéndole a Dios cosas como un lugar donde vivir, ¿no? Cuando, pues, no sé, yo pienso que un niño debería estar ahí haciendo sus cartas para Santa Claus y todo eso. Pero bueno, ya traíamos ahí una conciencia de cómo se batalla, ¿no? Sobre todo con la experiencia previa que habíamos tenido en la iglesia anterior. Y entonces, ya bueno, pasó ese tiempo, nos fuimos esos dos meses, las vacaciones largas de la transición de quinto a sexto de primaria, pues esos 2 meses estuvimos en esa iglesia, en ese pueblito en Baurigamey pastoreando, en un lugar donde las cosas costaban 4 veces más del precio normal, porque pues se batallaba mucho para llegar allá. Era un viaje como entonces, ¿no? No sé cómo esté hoy en día, pero pues en terracería como de 16 horas, ¿no? Entonces, a mi papá le ofrecieron el mismo sueldo que percibía en la maquiladora allá. Entonces, pues no, muy apenas sobrevivíamos, aunque lo bueno es que había gente ahí que nos apoyaba y todo eso, pero eh, mm, lo curioso de esa época y lo que yo sí me logro acordar, yo fueron las últimas veces donde yo todavía vivía con mucho miedo, ¿no? ¿Y miedo de qué? Del infierno. Esto es algo interesante porque voy a conectar ahora sí
con las cuestiones doctrinales que tienen estas iglesias, a pesar de que estas iglesias te enseñan, no, mira, este, tal, tal, mm, perdón, el, la salvación es algo que ya una vez que tú lo recibes, que aceptas a Cristo y todo eso, ya no lo vas a perder nunca. Pero había una cuestión de que siempre estaban como, ay, perdón, se me van las palabras, siempre estaban como, bueno, no culpando, sino infundiendo este sentido de culpa, ¿no? De que somos pecadores, de que merecemos el infierno, que incluso por ahí hay versos de la Biblia donde nuestras acciones, aunque sean buenas, para Dios son un trapo de inmundicia, entonces no, no, nunca es suficiente, nunca es suficiente, entonces como quiera esa actitud uno se la va llevando y de niño decía, bueno, ¿y qué tal si no me entregué bien a Dios? ¿Qué tal si mi oración no fue lo suficientemente sincera? ¿Qué tal si me voy al infierno, no? A veces tenía pesadillas con el infierno y, y me acuerdo mucho de esto porque era precisamente en esa casa, sin electricidad, ahí con una lamparita de aceite en la noche, ¿no? Este, que surgían estos miedos por alguna razón, a lo mejor alguna cuestión ahí de sugestión, ¿no? Por el ambiente en el que vivíamos, aparte de todas las leyendas que se oían en ese pueblo como esas típicas de las cabezas de bruja, ¿no? Que son bolas de fuego que pasan corriendo por las calles, que bajan de los cerros. O por ejemplo, un tiempo que regresaron la familia ahí de la casa donde nos hospedábamos. Regresaron y ahí pues estábamos conviviendo con ellos. Y una señora, la dueña de la casa, una vez le platicaba a mi mamá que le decía que no se subieran al ático, ¿no? Un ático así como hecho de tipo cabaña que porque en la noche se aparecían unos monitos blancos que bailaban ahí. Este, o me acuerdo mucho de una vez estábamos mi hermana y yo, o mi hermana, no me acuerdo ahí si era de mi hermana o éramos mi hermana y yo, pues estábamos viendo por la ventana caer la lluvia, estaba tronando y cayendo la lluvia y nosotros viendo. Entonces la mamá de la dueña, una viejita, pues llegó y la quitó, no, quítate, quítate, y luego cerró las cortinas y fue y se sentó en una silla y nomás se tapaba los oídos y se mecía de este modo y pues no sé, era como una película de terror, ¿no? Lo que se vivía ahí. Entonces, pues bueno, sumado a esto, pues todo lo que uno escuchaba en la iglesia, las obras de teatro que veíamos, desde edad más temprana en la iglesia, donde en la iglesia se hacían obras de teatro en las que Cristo venía y era el rapto y se llevaba a los suyos y de pronto empezaban a salir demonios y monstruos que atacaban a la gente, ¿no? Como viene por ahí en Apocalipsis. Pues todo eso un niño no lo puede procesar muy bien, apenas está entendiendo el, este, el mundo, ¿no? Y cómo funciona y todo eso, y de pronto pues ya te encuentras con que pues si la riegas tantito, pues a Dios ya no le agrada y te vas a ir al infierno. Entonces, por ahí esa etapa ya fue como los últimos recuerdos que tengo donde yo vivía con mucho miedo y mucha culpa, ¿no? Y cualquier cosa que yo hacía mal o cualquier pensamiento o lo que sea, todo le desagradaba a Dios, ¿no? Este Dios amoroso que por cualquier cosa me iba a mandar al infierno. Pero bueno, después de eso, de esos 2 meses que estuvimos en ese pueblo, ¿no? Que batallando, y como siempre, ¿no? Pues volvimos a Chihuahua y ahora sí, rentamos una casa, seguimos congregándonos en la misma iglesia. Y, y pues ya de ahí creo que empezaron algunos problemas de mi papá con el pastor. No recuerdo exactamente bien qué, o al menos no sé si problemas, pero sí hubo diferencias, ¿no? Después de esa experiencia y del poco apoyo que tuvimos, o sea, que nos mandaron allá con pues un recurso miserable básicamente. Pues no sé, ya empezó mi papá a considerar otras cosas. Y entonces fue que vino el pastor de la iglesia de Cuauhtémoc, a la que mi familia, por parte de mi mamá, asistía. Tengo este recuerdo que fue a buscar a mi papá hasta Chihuahua o algo así.
para ofrecerle venir a trabajar otra vez de tiempo completo con él, pero ahora aquí en Cuauhtémoc es nuevamente para regresar a las iglesias bautistas, ¿no? Fundamentales e independientes. Claro, ya no la misma iglesia, no en la misma ciudad que anteriormente, pero de vuelta a Cuauhtémoc. Y pues eso va a ser ya parte del siguiente episodio. Cabe mencionar algunas cosillas antes de terminar. Aquí no sé, no me, ahí me van a corregir ustedes si me equivoco, pero tengo esta impresión de que estas iglesias, por ejemplo, la iglesia que estamos en Chihuahua era una iglesia bíblica. La iglesia en la que asistíamos acá en Cuauhtémoc y en Álvaro Obregón eran iglesias bautistas fundamentales, independientes. Entonces, esta palabra independiente, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues que ellos están como a favor de iglesias, si mal no recuerdo, locales, ¿no? Y en contra de las iglesias universales, ¿no? Porque eso se asocia mucho con el catolicismo. Creo que de hecho no me acuerdo si la palabra católico eso significa universal o algo así, pero pues era lo que ellos buscaban combatir, ¿no? Que es que la iglesia se hiciera algo universal, porque no me acuerdo si tiene una connotación ahí profética de que va a haber una iglesia apóstata en el futuro, ¿no? En los últimos tiempos que es una unificación de todas las religiones y todo eso. Y ellos buscan como, no, nosotros acá aparte con la sana doctrina y todo. Pero de todos modos existen esos compañerismos entre las iglesias que piensan igual. Entonces, en cierto modo, pues ahí tienen también ellos su asociación religiosa, aunque no tan marcada como otras que son como los de los que voy a hablar también más adelante, los bautistas de la Convención del Sur. Creo que en inglés les llaman Southern Baptist, algo así, como los sureños. Ya después hablaré poquito ahí de mi experiencia con ellos también. Ahorita utilicé la palabra apóstata y aquí es donde me gustaría que se involucraran un poquito, porque un amigo me decía que el nombre que le di aquí al podcast de hijo pródigo no cuadra muy bien con lo que voy a estar platicando más adelante, porque pues el hijo pródigo se redimió, ¿no? Y regresó a los brazos de su padre. Y dice, deberías ponerle algo así como apóstata o algo así como alguien que reniega de la fe y hace desierta, ¿no? Se deconvierte. Ese término me gusta en inglés, deconversion, y no he encontrado una traducción para eso en español, de desconversión, o no sé cómo decirlo, ¿no? Pero bueno, no me gustó usar la palabra apóstata porque hay como ciertas etiquetas que son como connotaciones negativas. Por ejemplo, sí, sí, sí cuadraría. Yo a lo mejor para los creyentes yo puedo ser un apóstata, pero no me gusta como ser ya limitarme y decir, bueno, es que esta es mi ideología y ya se fregó y así voy a ser toda la vida, ¿no? Espero que durante la vida, y esto me gustaría que cada uno de nosotros pues pudiera tener esa apertura de decir, bueno, a lo mejor estoy equivocado. Veo muy, muy, muy baja la posibilidad de que algún día me convenza de que el cristianismo que yo vivía era cierto y que regrese a esa fe. Pero me gusta tener la opción abierta de que tal vez pueda convencerme de que vámonos desde lo primordial, de que existe un Dios para empezar, porque de eso es algo de lo que no estoy para nada convencido. Entonces por eso me gusta la palabra, me gustaron las palabras de hijo pródigo, ¿no? Y de que pues mínimo existe la posibilidad de que pues un día regrese o un día me tope con el que realmente es el Dios verdadero, no sé. Sinceramente no es mi búsqueda, no es algo que me quite el sueño, si hay o no un Dios. Si existe un Dios, pues yo siento que ha sido muy enfático y muy claro él en que lo dejemos en paz, ¿no? Que por algo es invisible, ¿no? Por algo no lo podemos oír, o por algo sus mensajes no son tan claros, son muy crípticos, ¿no? Si es que la Biblia y la creación y la moral y todo eso fueran realmente los medios por los que él se manifiesta a nosotros, pues siempre han estado sujetos a interpretación y esto no es algo debatible, existen muchas líneas de pensamiento y que se derivan de ahí.
también existía este debate sobre lo que significa ser ateo, porque yo en este punto digo, bueno, yo creo que sí soy ateo, simple y sencillamente porque no creo en dioses, no creo en ningún dios. Entonces eso ya por definición me hace ateo, pero hay quienes me dijeron, ay no, es que un ateo ya declara rotundamente que no existe Dios y pues yo no soy ese tipo de ateo. Entonces por ahí pongan en sus comentarios qué les parece, bueno, qué les parece, qué opinan ustedes que es realmente ser un ateo, ¿no? Y pues nos vemos a la próxima.